Buenas noches, mi nombre es Marian Pérez y hoy voy a hablar muy brevemente sobre los diferentes métodos de separación. Pero antes de empezar a hablar sobre los métodos de separación, es relevante dar un breve contexto sobre qué es una mezcla, ya que al fin de cuentas los que están buscando estos métodos de separación es, valga la redundancia, separar dos sustancias que pues han sido mezcladas. Entonces, una mezcla es una combinación de dos o más sustancias que se pueden distinguir entre sí. Es decir, que se toma una sustancia A y una sustancia B y se unen, se juntan. Sin embargo, pues siguen siendo sustancias independientes. Y pues con esto ya me adentro entre las características de las mezclas, que no ocurre una reacción química entre las dos sustancias mezcladas. Sí, la unión entre estas dos es meramente física. Y la segunda característica es que a pesar de que pues, estas sustancias han sido mezcladas, siguen conservando sus propiedades físico-químicas, cada una. Bueno, y ahora sí ya para hablar de los métodos de separación, pues primero voy a hablar sobre los métodos de separación de las mezclas heterogéneas. Pero entonces, ¿qué es una mezcla heterogénea? En una mezcla heterogénea los componentes no están distribuidos de forma uniforme, es decir, que visualmente se pueden ver dos fases separadas e independientes. Bueno, el primer método es la centrifugación. Esta consiste en la separación de mezclas que pueden ser o líquidas o líquidos sólidas por medio de una fuerza de rotación en un aparato que se denomina la centrífuga, que es el que se muestra, o bueno, similar al que se muestra en la figura. Pues el de la figura es un modelo, si no, no es la centrífuga real, pero pues en este modelo se puede ver muy bien que hay una fuerza de rotación y pues con base en esa fuerza de rotación que pues se puede controlar, es posible separar las dos sustancias. Y esta separación se realiza con base en la densidad, ya que pues las sustancias o las partículas de mayor densidad permanecen en el fondo, mientras que las de menor densidad pues se quedan en la parte de arriba, y de esta forma se pueden separar las dos sustancias. Y como ya mencioné, pues la principal característica de este método es que se utiliza una fuerza centrífuga. Y pues siguiendo con algunas aplicaciones que tiene pues la centrifugación, la primera es en la industria biotecnológica. Pues esto se realiza en laboratorios de biología molecular especialmente, pero pues también en otro tipo de laboratorios. Y pues un uso muy común que se le da es que se utiliza para purificar proteínas o otras moléculas que pues ya han sido separadas previamente. Pues usualmente hay un sedimento o pellet se le llama. Y pues este pellet, a pesar de que ya ha sido separado previamente, mm, pues usualmente sigue habiendo contacto, sigue habiendo una mezcla entre el sedimento y pues el resto de la solución. Entonces pues por medio de la centrifugación pues ya se puede realizar una separación más definida para que ya después se pueda pues conservar el pellet y descartar el resto de la muestra. Y pues este método también se utiliza en laboratorios clínicos, especialmente en muestras de sangre, para poder separar las células sanguíneas del plasma sanguíneo para pues así poder realizar las pruebas necesarias. Bueno, siguiendo con la filtración, en esta se realiza una separación entre un sólido que es insoluble y un líquido. Y pues en esta se utiliza papel filtro. Y pues una de sus principales características, la primera es que el tamaño de los poros utilizados, es decir, pues el tamaño de los poros que contiene el papel filtro, depende del tamaño de las partículas que se quiera separar. Claramente, pues si las partículas sólidas son más pequeñas, se debe utilizar un papel filtro que tenga unos poros más pequeños, pues para que estas partículas puedan pasar por ahí. Eh, y pues también otra de las características es que las partículas sólidas permanecen en el papel, mientras que el líquido pues puede pasar el papel, pues porque claramente las partículas son mucho más pequeñas, y quedar en un recipiente. Y en cuanto a las aplicaciones, pues la primera es que se utiliza en plantas de tratamiento de agua para poder eliminar las impurezas y los contaminantes del agua. Y también se utiliza mucho en la extracción de ADN, específicamente de alimentos o de frutas, ya que pues cuando se les realiza esta extracción, pues la muestra se debe macerar y después debe ser pasada por un papel filtro para obtener pues solo la parte líquida, que es con la que se realiza al final la extracción de ADN. Y pues
como tal como la matriz del alimento o la pulpa, pues queda atrapada en el papel filtro. Bueno, el siguiente método es la imantación y este consiste en la separación de una mezcla sólida que está compuesta por un material magnético y un material no magnético. Y pues la principal característica claramente es que se hace uso de un imán para obtener las partículas magnéticas y separarlas de las partículas no magnéticas. Y pues en cuanto a las aplicaciones, pues esta se utiliza mucho en plantas de reciclaje, pues para poder reciclar componentes magnéticos que se encuentran en la basura. Entonces se utilizan imanes para poder obtenerlos, pues como por ejemplo metales ferrosos como acero o hierro que pueden ser reciclados, y pues que así puedan tener diferentes usos. Y también se utiliza en la industria alimentaria, en la producción de alimentos, para poder eliminar contaminantes metálicos que pueden estar en los productos alimenticios, y pues que así estos productos puedan pasar los estándares de calidad requeridos. Bueno, siguiendo con el tamizado, este es bastante similar a la filtración, tan solo que pues se realiza en mezclas que son meramente sólidas. Y pues en esta se utiliza pues por lo general un tamiz o también se puede utilizar un colador, para que así pues las partículas que son de mayor tamaño queden atrapadas en el colador o en el tamiz y las partículas de menor tamaño pues puedan pasar por los poros de este. Y pues otra de las principales características es que se utiliza para eliminar impurezas. Y pues en cuanto a las aplicaciones, esta pues en primer lugar se puede utilizar en la minería y en el procesamiento de minerales específicamente para poder separar partículas de minerales de diferentes tamaños. Y también nuevamente se utiliza en la producción de alimentos, y pues en esta el tamizado se puede utilizar para separar ingredientes secos según su tamaño, por ejemplo en la elaboración de harinas, azúcares, especias, entre otros alimentos. Bueno, el siguiente método es la sedimentación. Este consiste en la separación de mezclas con diferentes densidades por medio del reposo. Generalmente son mezclas líquido-sólidas, es decir, una mezcla entre un líquido, por ejemplo, agua, y un sólido como arena. Y pues las principales características, la primera es que las partículas sólidas tienden a descender hacia el fondo debido a la gravedad. Pues en esto consiste el método. Que pues, las partículas sólidas quedan en la parte inferior, y el agua o el líquido queda en la parte superior. Y pues la segunda característica, que ya explicaré mejor más adelante, es que la sedimentación se considera como el paso anterior a la decantación. Bueno, y ahora siguiendo con la decantación, y con esto ya podré explicar mejor la segunda característica que mencioné, pues esta pues es muy similar, tiene el mismo principio de separación por densidades, pero la diferencia es que en la decantación hay eliminación del sobrenadante, mientras que en la sedimentación pues simplemente habla de la separación. Entonces, pues en este, el líquido que está en la parte superior se puede transferir a otro recipiente de manera controlada, pues evitando que se mezcle pues con la parte que ya se sedimentó. Y la otra característica es que se puede realizar o por inversión, es decir, pues simplemente agarrando el recipiente y eliminando la parte líquida, o haciendo uso de algún tipo de embudo, pues como el que se puede ver en la imagen. Bueno, y en cuanto a las aplicaciones, esta se puede utilizar en tratamientos de aguas residuales, también es otro método para purificar el agua, pues para separar sólidos, también por ejemplo arena en el agua tratada. Y también se utiliza en tratamiento de suelos, pues para separar lodos o sólidos de agua en procesos de excavación. Y ahora voy a seguir con los métodos de separación de mezclas homogéneas, que pues las mezclas homogéneas son las mezclas en las cuales sí hay una distribución uniforme de los componentes. Entonces pues estas mezclas se ven como si fueran una misma sustancia, a pesar de que haya más de una sustancia en ellas. Bueno, entonces en primer lugar está la cristalización, que pues en esta básicamente se busca obtener cristales puros, sólidos, eh, pues a partir de una mezcla entre un sólido y un líquido. Entonces, pues esta se puede realizar tanto por métodos físicos como por métodos químicos. Eh, es decir, que pues se puede realizar cristalización agregando diferentes agentes químicos, o también se puede realizar con métodos como el calor, que puede ser que se muestra en la figura. Entonces, básicamente primero se calienta la mezcla, se busca que se evapore pues, parte del líquido,
Y después con diferentes métodos pues se buscan realizar los cristales puros. Y pues sí, o sea, como el objetivo principal es obtener cristales sólidos puros. Y pues otra de las características es que el tamaño de los cristales obtenidos pues puede ser controlado. Y pues en las aplicaciones de este método, pues primero está una aplicación en los laboratorios e industrias químicas, ya que pues la cristalización se utiliza para obtener pues compuestos sólidos puros que a veces son utilizados en medicamentos y otros productos farmacéuticos. Y otra de las aplicaciones pues es en la industria azucarera, y pues esto se utiliza para obtener cristales de azúcar a partir de pues matrices alimentarias como por ejemplo el jugo de caña o la remolacha, y pues el jugo se concentra mediante la evaporación y después al enfriarse pues el azúcar se cristaliza. El siguiente método pues para separar mezclas homogéneas es la cromatografía. Esta consiste en la separación de componentes de una mezcla con base en su afinidad por ciertos compuestos. Pues la primera característica es que contiene una fase móvil y una fase estacionaria. Entonces la fase estacionaria generalmente se junta pues con la mezcla que se quiere separar. Y después la fase móvil, pues como se muestra en la figura, que pues es un disolvente que generalmente es orgánico, pues pasa y lo que hace es pues realizar la separación. Y esta depende de las propiedades de solubilidad que tienen los componentes de la mezcla. Y en cuanto a las aplicaciones de la cromatografía, pues en primer lugar, esta se utiliza en análisis de muestras biológicas como por ejemplo orina, tejido y sangre. Y pues otra de las aplicaciones que nuevamente en la industria alimentaria, pues en esta se puede utilizar para detectar la presencia de aditivos, por ejemplo de pesticidas o de colorantes dentro de una muestra de alimentos. Bueno, ahora siguiendo con la destilación, hay dos tipos. La primera es la destilación fraccionada. Esta consiste en la separación de líquidos con puntos de ebullición diferentes. Pues esta claramente se utiliza calor pues para poder que ocurra la ebullición y poder realizar la destilación. Y pues la principal característica de esta es que se llevan a cabo distintos ciclos. Pues sí, distintos ciclos de ebullición y de destilación. Y pues la otra característica es que el líquido más volátil se evapora primero, se condensa y es recolectado en otro recipiente, pues como se puede evidenciar en la figura. Y pues siguiendo con el otro tipo de destilación, que es la destilación extractiva, pues esta se utiliza con el punto de ebullición de ambos líquidos es muy cercano. Y pues su principal característica es que se utiliza un tercer agente que se denomina agente extractivo, que lo que hace es modificar la volatilidad o pues básicamente modificar el punto de ebullición de uno de los compuestos para que así pues pueda ser destilado con éxito. Y pues en cuanto a las aplicaciones, pues este se utiliza en la industria petrolera. La destilación fraccionada pues se utiliza para poder separar los diferentes componentes del petróleo crudo según los puntos de ebullición. Y también se puede utilizar para eliminar impurezas y sales del agua, produciendo pues agua potable o por ejemplo agua destilada. Y por último, pues está la evaporación. Esta consiste en la separación de un líquido y un sólido con base en las diferencias en los puntos de ebullición. Es bastante similar a la cristalización, sin embargo, la diferencia radica en que en la cristalización, pues como mencioné anteriormente, se busca obtener cristales puros, mientras que en este no. Pues al igual que en la cristalización, se puede emplear calor, pero pues en esta el líquido se pierde totalmente con el fin de obtener el sólido, pero pues el sólido no es necesario que se encuentre en un estado total de pureza. Y pues las aplicaciones, la primera es en los laboratorios de química, se utiliza la evaporación para concentrar soluciones sin necesidad de agregar más soluto. Y otra de las aplicaciones es la producción de sal a partir de agua de mar.